Hoy hablamos del Instituto Oncológico del Cibao, una institución sin fines de lucro que desde su construcción entendió que debía trabajar para los más necesitados. Sin embargo, hoy, después de muchos escándalos, se habla de una supuesta deuda de más de 800 millones de pesos que ha dejado una administración anterior, además de procesos retorcidos que necesitan mucha explicación. Hemos tenido acceso a una auditoría que se ha realizado en la institución y aquí les presentamos los resultados. Contra los principales involucrados, luego de esta auditoría, pesa un expediente que se ha depositado en la Procuraduría General de la República, incoada por el Patronato Cibaeño contra el Cáncer, que los acusa de la violación de los artículos 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano y varios artículos de la Ley sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Lo peor de esto es ver una lucha por fondos que debieron ir a la protección y ayuda de la recuperación de personas que sufren de cáncer y que en su mayoría no tienen la posibilidad de alcanzar procedimientos muy costosos que le puedan ayudar, si no a devolverle la salud, por lo menos a tener procedimientos paliativos que le ayuden a terminar su vida de una mejor manera. Uno se pregunta qué mueve a personas que se atreven a atentar contra los fondos de personas que necesitan recibir servicios de salud, muchas veces básicos, otros de atenciones especiales, como es el caso de los medicamentos de alto costo. Pero no hay respuesta válida que pueda tenerse luego de lo que les vamos a presentar esta noche. A pesar de que hemos intentado en múltiples ocasiones presentarles las dos vertientes de este caso y conversar con la administración anterior del Oncológico del Cibao para que dé su versión respecto de cuáles fueron sus motivaciones para usar fondos del oncológico, tanto en el mismo oncológico y que aparentemente, según la auditoría que les vamos a presentar dentro de algunos segundos, fueron presuntamente sustraídos y llevados a otros lugares. También cómo se manejó una fundación aliada al oncológico sin estar aceptada de una manera legal, que es Tócate RD en Santiago, y de qué manera se pudo haber afectado la salud de todas estas personas. Como les decía, hemos hecho las diligencias necesarias para tener la versión de la otra parte. Sin embargo, a pesar de que cacarean en diversos lugares su inocencia, no han aceptado una entrevista ni nuestra ni de nuestro equipo para presentar su versión. Sin embargo, les decimos que las cámaras de nuestro canal y de nuestro programa están abiertas para ellos si deciden dejar saber cuál es su verdad y si tienen algún argumento para contradecir lo que establece esta auditoría. El Instituto Oncológico Regional del Cibao se encuentra al borde de la quiebra, tras revelarse que atraviesa por una grave crisis financiera que supera los 800 millones de pesos. Esto provocado por una serie de irregularidades en la gestión anterior, dirigida por el ingeniero Héctor Lora, quien presidió el consejo directivo de la institución hasta octubre del 2025, luego de una batalla campal con miembros exiliados del Patronato Cibaeño, quienes lograron su expulsión mediante el uso de la fuerza, lo que legitimó su mandato extendido por más de 7 años, a pesar de que los reglamentos institucionales lo impedían. La visión es servir indiscutiblemente a los pacientes necesitados. La visión es recuperar el aspecto económico, porque lo hemos encontrado con dificultades económicas por el manejo inadecuado de eso, con una deuda de alrededor de 800 millones de pesos que a muchos laboratorios, a muchas instituciones de farmacia que se le debían mucho dinero. Ni está el dinero, ni está la mercancía, ni se vio la manera que vendieron esa mercancía. No hay registro. Entre las principales posibles irregularidades detectadas por el nuevo Consejo Directivo mediante una auditoría forense se encuentran la sobrevaluación de medicamentos, el desvío de fondos y la falsificación de indicaciones médicas, así como la colusión para la venta de materiales esenciales, según el documento. Como parte del esquema estructurado en la institución, Lora llevaba a cabo la importación de grandes cantidades de papel glossy, utilizado para imprimir imágenes de tomografía, sonografía y rayos X, y también cartuchos de tinta de alta capacidad, para luego ser vendidos a bajo precio a la empresa Gestión Integral Tecnológica a través de su socio y allegado Rafael Fermín,
quien aparece como gestor y o propietario de la empresa GAC, Gestión Integral Tecnológica GAC, empresa para la que trabaja Vladimir Edilio Rivas, quien aparece como intermediario, quienes luego revendían la misma mercancía al oncológico por sumas millonarias. El Instituto Oncológico, como una asociación, compraba papeles para imágenes y tinta, que lo importaban, y con el tema de las exenciones entonces no pagaban ningún tipo de impuesto. Pero lo increíble es que ese papel que el oncológico traía, exonerado de todo impuesto, era vendido a una empresa. Entonces, esa empresa lo que hacía era que volvía y se lo vendía al oncológico hacia atrás. Entonces, el oncológico lo importaba, se lo vendían a ellos, y ellos se lo vendían a un precio bastante caro al oncológico. O sea, que es increíble toda la situación que ocurría bajo el dominio del ingeniero Lora. Es algo que realmente llama la atención. ¿Y por qué debe llamar más la atención? Porque cuando 5 pesos que salgan del oncológico son 5 pesos que afectan a los pacientes de cáncer, que eso es lo más lamentable, que no es una empresa que está vendiendo piezas o que está vendiendo un servicio. O sea, en este caso son pacientes los que salen afectados. Él trajo de China y de la India un furgón de papel glossy, el papel glossy como papel de fotografía, que es donde se imprimen las imágenes, y de tintas de impresión. Puso una habitación climatizada ahí arriba que tiene 2 aires prendidos todo el día. Podemos subir para que tú lo veas. Sí, con toda la caja de papel glossy. Hay una empresa que se llama Gestión Tecnológica Integral, que el propietario, entre comillas, es Wellington Fermín. Entonces, a través de Wellington Fermín, él le pasaba el papel a la empresa de Wellington Fermín, y Wellington Fermín la distribuía tanto en Santiago, y también se la vendían al oncológico. Dentro de los documentos a los que el reporte especial tuvo acceso, pudimos constatar cómo operaba la estructura. Por ejemplo, en una de las facturas, el oncológico vendía, según el registro, 10 cajas de papel glossy a Gestión Integral por un precio de 169.920 pesos. Sin embargo, en el almacén del centro se contaba con suficiente papel en existencia para uso propio. Desde el año 2022 hay registros de múltiples facturas donde Gestión Integral revende al propio centro oncológico los materiales que ya les compraron. En una factura del 10 de noviembre del 2022, el Patronato Cibaeño hace una compra de papel glossy y cartuchos de tinta por 1.7 millones. No obstante, el mismo día volvieron a realizar otras 2 compras por 900,000 pesos solo de papel y de 909.780 pesos en tinta. El 5 de abril del 2023 se registró otra transacción por 2.3 millones de pesos de papel y el día 10 del mismo mes 1.2 millones de pesos en tinta. El 20 de abril de ese mismo año se vuelve a registrar otra transacción por 1.7 millones y otra por 1.2 millones, correspondientes al mismo papel y tinta, el 5 de junio del 2023. El 30 de junio del mismo año se realiza otra compra de 5.4 millones del mismo papel. El 4 de julio otra de 2.3 y el 15 de diciembre con el mismo concepto, mismo material, otra compra por 5.4 millones de pesos. Otra modalidad utilizada por la Gestión Lora era utilizar el pago a través de conduces en el que no se estipula el precio, pero sí la venta de mercancía, lo que queda constado en los conduces 326 del 2022 y 343, 347, 370, 352, 354, 357, 359, 364, 366 y 371, y así hasta llegar al conduce 418. Dicho por todos los proveedores de medicamentos de esta institución, que cuando a él venían a venderle los medicamentos, la oferta no se podía poner en la factura. Había que ponérsela en un conduce aparte. En un conduce aparte, la oferta.
Y esa oferta llegaba entraba por otro lado a la farmacia. No entraba en la factura. El asunto es que la mayoría de los proveedores de productos aquí han dicho eso, pero lo dicen ahora, después que no está. Porque obviamente mientras él estaba comprando, ellos estaban felices. Por ejemplo, ahí tenemos una deuda que nos acaba de llegar de una empresa farmacéutica de 95 millones de pesos a esa sola empresa. La mayoría de los productos que habían en la farmacia eran de esa empresa. Pero esa empresa mandaba un cheque de vuelta cada vez que le sacaban un cheque a ellos. Pero yo sé que con cada pago, y eso te lo puedo probar, están ahí los cheques, con cada pago que se le hacía, entraba un cheque a la institución, a nombre del patronato. ¿Pero quién era el patronato? El patronato era Héctor Lora. Dentro de los documentos que fueron encontrados en posesión del ex administrador Héctor Lora, existe un listado denominado Listado de Clientes Consumo de Papel y Tintas, donde se detalla el centro y el tipo de material que se le distribuía. Entre ellos está Cediza, con 4 sucursales. Recibían papel glossy y una sucursal solo recibía tinta. Y Maref, referencia de imágenes diagnósticas, 2 sucursales para papel y 2 a 4 con la misma tinta. Dominicana es el centro especializado en diagnóstico e imágenes médicas, con 3 sucursales que recibían los materiales, mientras que en el Centro Médico Carolina de Jesús, el Centro de Especialidades Médicas San Antonio de Padua, el CRESA, que es el Centro de Radiología Especializada, Corominas y Policlínico Unión, también se les distribuía la tinta y el papel comprado y recomprado por el Centro Oncológico. A su vez, se encuentra otro grupo en una lista de clientes pendientes consumo de papel y tintas, donde están diferentes centros médicos, Profamilia, Cediza, Concepción, CMB y Centro Médico Guadalupe, Unión Médica, Instituto Materno Infantil, Corominas. Entre las deudas que el centro mantiene vigente con algunos de los suplidores se encuentra Sean Dominicana SRL, con quien tiene un pendiente de 92.320.900 pesos. Farmatec, 19.6 millones de pesos. Otra con un vendedor de nombre Juan Hinoa Cuba por 21.2 millones de pesos, quien es, a su vez, empleado de Farmatec. Sin embargo, en los registros de las facturas que presenta no aparecen con el timbrado de dicha empresa. Con Global Médica aparece una deuda de $42.000, equivalentes a más de 2.6 millones de pesos. El Patronato Cibaeño contra el Cáncer depositó ante la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa el 5 de noviembre una querella contra Héctor Lora y su ex esposa Dilcia Vargas, expresidente del Consejo Directivo del Oncológico, su actual esposa Luisa Guzmán y en contra de la Fundación Tócate RD por violación a los artículos 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano y artículos 2 numeral 11, 3 numeral 1 y 3 de la Ley 155/17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Borraron muchos informes, borraron bases de datos, hicieron muchísimas cosas. Desconectaron computadoras, hay cosas que se fueron recuperando ya con el tiempo. A raíz de todo eso, cuando se comienzan a aparecer los primeros hallazgos, entonces ahí se dice, bueno, ya esto va más allá de cualquier irregularidad que tenga que ver con un mero asunto administrativo. Ya esto va con conductas que penalmente tienen cierta responsabilidad. Parte de esa conducta que tienen responsabilidad es justamente la que se han presentado al Ministerio Público a raíz de la querella. Entonces, cuando aparecen esos primeros hallazgos, cuando se decide tomar la iniciativa de presentar ya una querella formal, porque evidentemente esa nueva directiva está en la obligación. En el documento se acusa a Lora, desde que asumió la presidencia del patronato en 2018, de tener la intención de aprovecharse de los ingresos de la organización para beneficio propio, mediante una estrategia basada en organizaciones. Hasta ahora los tipos penales que se han identificado dentro de la querella y que estaban perfectamente comprobados, conllevaría a una pena, en el caso de lavado de activos,
que es la que tiene la pena máxima, sería de unos 20 años. Este esquema se prolongó 3 años más fuera del periodo que indican los estatutos del Patronato Cibaeño en su artículo 16, que estipula: el cargo de presidente solo puede ser ocupado por 2 periodos de 2 años. Sin embargo, Lora permaneció en el cargo por 3 años más, para un total de 7 años al frente de la entidad. Es algo bastante simple: la desorganización, falta de supervisión y el desorden es sinónimo de corrupción en todos los lugares. Eso conllevó a que de alguna manera el mismo señor Héctor Lora entendiera que si todo eso podía ocurrir, nadie iba a estar sujeto a ver qué ocurría en el Patronato Cibaeño contra el Cáncer. Por eso prefirió de alguna manera que no hubiera personas que quisieran colaborar con esa institución. A pesar de que el reglamento establece que los cargos de presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y vocales deben ser desempeñados de manera honorífica, el ingeniero Lora devengaba un salario autoasignado de 600,000 pesos, al cual llamó gastos de representación. Nosotros nos vamos a abocar a modificar completamente eso en una asamblea extraordinaria, para que una persona que no tenga conocimiento médico no llegue a la institución a ser presidente del consejo. Que sea una persona que tenga el perfil de médico, de humanismo, de servicio, con trayectoria, que la población conozca su trayectoria en la comunidad. Esos estatutos serán modificados, donde se va a ratificar que los miembros del Consejo no reciben ningún pago de nada, ni de gasto de representación, nada de eso. Es claro eso. Son gente que no vienen por un sueldo, vienen a servir sin recibir nada. Y él, 600,000 pesos, que son muy poco de gasto de representación. El presidente no debe recibir, ninguno del miembro del consejo debe recibir dinero. Honorífico no es sinónimo de salario, que la gente está muy equivocada con eso. Si eso lo pone como unos gastos de representación, se asigna la cantidad de 600,000 pesos. Pero no solamente eso, son los únicos gastos de representación que se le da el salario 13, dígase el salario de Navidad, algo que era también rotundamente ridículo. Él tenía, claro, de una manera que tal vez no quería que aparentara que era un salario, pero sí era un salario. En la querella se establece que Lora propició que la empresa de su propiedad y operada por Dilcia Vargas se dedicara a cobrar a las administradoras de riesgos de salud, ARS, las facturas de los pacientes recibidos con seguro médico, lo que desempeñaba a otra persona, otorgándole un porcentaje de los mismos, desviando de esta manera cientos de millones de pesos a través de este cargo. Pasó a asignárselo a un 3% a su ex esposa, que era la vicepresidenta de la Junta Directiva. Entonces, ese cobro de un 3%, es decir, si por ejemplo una ARS pagaba 100 millones de pesos, entonces quiere decir que a ella le tocaban 3 millones de pesos. Pero aparte de eso, le cobraba el 0.25% a los médicos. Pero aparte de eso, le cobraba 50,000 pesos mensual también, de que por supuesta gestión de auditoría externa. Que esa gestión de auditoría externa lo único que trataba era de algún modo de solapar todas las cosas negativas que estaba haciendo el ingeniero Lora, y para que eso al final pudiera cuadrar de alguna manera. Otro mecanismo mencionado en el documento le acusa de llevar a cabo el desviación de fondos en asociación con Luisa Vargas, donde, según el documento, habría consistido en la conformación de la asociación sin fines de lucro Tócate RD, la que tenía, según el documento, como fachada proporcionar estadías a pacientes de diferentes provincias que llevaban a cabo tratamientos en ese centro de salud, como una manera de recibir fondos del Instituto Cibaeño a otras organizaciones
sin fines de lucro, contempladas estatutariamente, y así aprovechar para recibir fondos en beneficio propio, consiguiendo así la recepción de decenas de millones de pesos bajo esta modalidad. Igualmente se acusa a Lora y a sus allegados de desviación de fondos a través de la práctica de reportes de más medicamentos de alto costo en las facturas de los clientes, pero que en la realidad se les aplicaban menos de los declarados, dándoles con ello otra finalidad distinta a los medicamentos de alto costo y a su vez constituía un modo de estafa a las ARS, cuya cobertura tendría que abarcar los supuestos medicamentos aplicados. Así, los pacientes con cáncer agotaban la cobertura anual de medicamentos de alto costo que los seguros tenían reservados en su favor, siendo el mayor perjudicado el Seguro Nacional de Salud. Aquí vino un gerente de ventas de un laboratorio a ofrecerle un beneficio en unos productos que ni siquiera sé cuáles son para los pacientes, y él dijo textualmente: a mí no me importan los pacientes, ¿qué hay para la institución? Pero no era para la institución, era para él, porque él manejaba las cuentas de la institución. Si yo le muestro a usted los recibos de las transferencias que él hacía, que lo vi ahora en estos días porque me lo mostró la gente de que está haciendo la auditoría forense, era el nombre de él que salía: Héctor Antonio Lora Cruzeta. Entonces las cuentas eran de él. Él tenía el banco en su teléfono. Él transfería lo que le daba la gana, a quien le daba la gana, como le daba la gana. Tras la pausa. La mayoría de esos medicamentos se dejaban vencer, porque él decía: si nosotros recibimos medicamentos de donación y se los damos a los pacientes, entonces lo que tenemos en la farmacia no se van a vender.